Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Maide León Consultora. Recordemos que hoy es nuestro episodio número 30. Sí, cumplimos nuestra meta, 30 episodios donde vamos haciendo un recorrido para respondernos esa pregunta: ¿cómo ser exitosos desde nuestra personalidad, desde nuestra humanidad, desde nuestra forma de ser? Recuerda que me encuentras a través de 3 plataformas. La primera de ellas, mi canal de YouTube, Maide León Consultora. También me encuentras en mi fanpage de Facebook, Maide León Consultora, y mi cuenta de Spotify, Maide León Consultora. Pues bien, durante este camino de mi podcast escuchamos muchos temas para poder analizarlos y obtener una respuesta para cada una de las personas que me están escuchando en este momento. No todas las personas nos encontramos en el mismo momento de la vida, no, ni con la misma estructura mental y mucho menos en el mismo contexto social. Pero cada episodio tuvo ese fin: llevar un mensaje, así sea chico, a la persona que lo quisiera escuchar. Empezamos por los detonantes, aquellos seres humanos que nos rodean o aquellas situaciones que vivimos día a día que nos hacen explotar, dañar nuestro equilibrio mental para desestabilizarnos. Identificando cuál era el problema, podríamos mejorar en este aspecto para encontrar el éxito en nosotros mismos. Luego llegamos a la afirmación de decir no a todas aquellas personas que nos roban nuestro tiempo, que quisiéramos dejar allí atrás porque dejamos de hacer nuestras cosas, nuestros proyectos, o simplemente perdemos nuestra calidad de vida por siempre estar, entre comillas, disponibles y dejarnos de hacer nuestras tareas diarias que sumadas nos llevan al cumplimiento de nuestra meta, de nuestro objetivo. En nuestro tercer episodio hablamos de cómo decir la verdad sin herir a las personas. Hoy en día nuestra sociedad nos ha hecho crecer en un mundo donde decir mentiras es mucho más fácil que decir la verdad. Porque las verdades duelen, porque las verdades generan explosiones, guerras mundiales en nuestras familias, en nosotros mismos, en nuestro contexto social. Allí decíamos unas variables interesantes para que pudiéramos mejorar en esos aspectos y aprender a decir la verdad con respeto, con responsabilidad y con humanidad, que era lo más importante. Hablamos de palabras asertivas, de qué bonito sería que aprendiéramos a rescatar lo mejor de nosotros mismos y de las personas que nos rodean. Mirarnos al espejo y no sacudirnos con palabras feas, sino demostrarnos a nosotros mismos a través de nuestro lenguaje que somos bonitos, que somos seres iluminados, que somos seres exitosos. Otro tema relevante en nuestro podcast fue la purga mental, ¿sí? Cómo nos purgábamos, cómo hacíamos un ayuno, cómo nos limpiábamos internamente de pensamientos nocivos, de creencias limitantes que no nos dejaban salir adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque veníamos del pasado siempre trayendo o extrayendo cosas, situaciones negativas que no nos dejaban vivir. Un tema interesante que tocamos era el aprender a fracasar, porque fracasar es de valientes. No siempre vamos a ganar, no siempre tenemos que competir. Perder, fracasar, también es muy importante para crecer, para mejorar, para evolucionar y transformarnos desde la parte interna, interior, nuestro ser, hasta la parte externa, con todo lo que nos rodea y nos conlleva ese aprendizaje nuevo. Por otra parte, enunciamos el caminar por la vida en piloto automático, muy importante, que dejes evidencia
de si tu vida se ha vuelto tan rutinaria que te has dejado llevar, de que vas por la vida comiendo, caminando, pensando lo mismo una y otra vez sin sentido. En ese mismo camino aprendimos a no escuchar todo lo que nos digan, a ser oídos sordos, porque tanto ruido nos destruye internamente y nos amarra, nos encarcela para poder seguir caminando en nuestra vida y alcanzar poco a poco y una a una nuestras metas, nuestros objetivos. Esta semana estaba hablando con uno de mis seguidores. Muchas gracias por esa pregunta tan enriquecedora que me hiciste. Tú sabes quién eres. Me dijiste, ¿y todas las creencias son limitantes? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Todas nuestras creencias son limitantes porque nos limitan, ¿cierto? Sí, así sean positivas, nos limitan porque podemos ver un escenario mucho más amplio, pero nos limitan a ver un mundo más pequeño. Así que ten cuidado con tus creencias limitantes, búscalas, analízalas, reflexiónalas y encuentra un nuevo camino para esas creencias limitantes. En nuestra sociedad somos muy felices de hablar de los demás y siempre estamos siendo víctimas del síndrome del impostor. Primero, porque no somos lo suficientemente buenos para ejecutar esa tarea o para vivir esa vida. Eso es lo que nosotros creemos. Y en el campo empresarial, porque desarrollamos actividades y tareas que deberían estar haciendo otros. Es muy importante encontrar por qué me siento así, por qué pienso de esa manera. La vida es de perspectivas y siempre desde la actitud que tú tomes a ese episodio de tu vida vas a encontrar un escape positivo o un escape negativo. Así que nunca olvides sonreírle a la vida, pese a lo que pase o a lo que vivas. En el episodio número 13 hablamos de aléjate de las personas negativas, ¿sí? Porque si estás en un momento de tu vida que no soportas palabras negativas, entonces es tiempo de que te lo des a ti mismo, misma, y salgas de esa sociedad, de ese entorno, de esa comunidad, y te alejes lo suficiente para volverte a reencontrar. ¿Recuerdan cuando éramos niños y la educación estaba estandarizada? Creíamos que éramos ignorantes, brutos en el mejor sentido de la palabra, ¿cierto? Porque querían encasillarnos a todos en la misma tipo de inteligencia, cuando no es así. Somos diferentes desde que nacemos, cada persona es un mundo diferente y por ende es y tiene una inteligencia totalmente diferente. Muchos estudios se han ejecutado a lo largo de nuestra historia como humanidad y entre ellas es que nosotros somos de una manera diferente a los demás, tenemos una esencia diferenciadora porque así viene en nuestro ADN, en nuestro contexto social, en nuestra forma de pensar, en nuestro crecimiento. Y es muy importante conocernos. Si nos conocemos lo suficientemente bien, podremos llegar a nuestro éxito, dependiendo de tu respuesta de éxito. En el capítulo 16 hablamos de en mi locura he hallado libertad y seguridad. Y esto fue basado en
un mensaje que nos dijo Albert Einstein. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Y eso es lo que hace todo el mundo, una y otra vez, porque eso es el estándar. Eso es el pensamiento que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Pero si hoy haces algo diferente, puede ser que allí esté la oportunidad que necesites. ¿Recuerdan aquellos días cuando éramos bondadosos, cuando éramos humildes y cuando respetábamos las ideas de los demás? En el camino de la humanidad perdimos esa bondad y por eso surgen tantos conflictos. Somos hombres de conflictos, somos seres humanos de conflictos. ¿Por qué? El problema yace en la bondad, la hemos perdido. Todos los seres humanos somos luz, somos oscuridad y somos colores. No somos un par, somos una triada. Y en ese sentido tenemos virtudes y tenemos defectos. Pero qué rico que nos sentáramos a analizar cómo potenciar esas virtudes para poder apagar esos defectos. Y en ese sentido tenemos que quitarnos el disfraz de la perfección. Todos los seres humanos, absolutamente todos somos luz, somos oscuridad y somos matices. Depende de ti obtener la mejor versión. En la evolución y transformación del hombre, necesitamos un tiburón que nos persiga en el agua. Un tiburón que nos haga reaccionar, estar vivos y estar constantemente buscando respuestas y soluciones. Si tú no tienes un tiburón en tu vida, búscalo. Cuando tenemos la necesidad de ser aceptados, de hacer cosas que no queremos hacer por los demás, puede ser que estemos mendigando afecto, mendigando amor. Sería muy interesante que hoy te preguntaras eso. ¿Realmente haces lo que haces porque quieres hacerlo? ¿Porque te gusta? ¿Porque lo necesitas? ¿O qué es lo que hay más profundo? ¿Estás mendigando afecto? Nunca estamos preparados para perder, y menos a las personas que decimos querer. Pero cuando hacemos eso, cuando perdemos, cuando vivimos esa situación, lo que obtenemos es muchas ganancias, porque ya no seremos esa persona. Mejoraremos, evolucionaremos y nos transformaremos cuando perdemos lo más preciado. Tú decides ser quien quieres ser. Tú decides lo bueno y lo malo. Recuerda, cada actitud, cada decisión tiene una causa y por ende tiene un efecto, una consecuencia. En la vida, en el universo, todo se mueve, todo se transforma, todo evoluciona. Tú hoy estás en un punto A, pero mañana vas a estar en un punto C y pasado mañana en un punto D, en un punto E, hasta la Z, y volverás a iniciar ese ciclo de vida. Siempre te vas a transformar, siempre vas a cambiar, siempre vas a tener nuevas ideologías. Así que busca que esa transformación te edifique y no te destruya. Mastica todo lo que te dicen, no creas nada. Genera tu propia opinión. Ten un pensamiento crítico. Escucha, analiza y reflexiona. He can tell you lies.
Retroceder nunca, rendirse jamás. ¿A qué se refiere eso? A que así el mundo te aplaste como una cucaracha, te tienes que levantar, buscar la salida, buscar tu propia salida. Tú mismo tienes la respuesta para poder salir de ese agujero negro, de ese hoyo negro. Y ya en nuestros últimos 2 episodios hemos estado entablando una conversación sobre Encantado de conocerme, un libro espectacular donde nos muestra que realmente no somos lo que creemos ser, que somos seres humanos, que vivimos en 4 fases y cuando llegamos allá arriba al peldaño cuarto es cuando realmente empezamos a vivir. Nuestra primera fase es ser inconscientes y eso nos da mucho sufrimiento. El segundo peldaño es tener conciencia de esa inconsciencia. Allí es cuando comenzamos nuestro despertar. Luego en nuestra tercera fase somos conscientes de ese sufrimiento y empezamos a buscar soluciones a ese sufrimiento. Y en el cuarto peldaño ya somos conscientes de la conciencia, es decir, ya vivimos porque no tenemos una respuesta para todo ni buscamos respuestas a todo. Y hoy en nuestro 30 episodio quiero dejarles la siguiente reflexión. Aceptación y libertad. Nuestro mayor obstáculo para ser felices somos nosotros mismos. Más que nada, porque la auténtica batalla siempre se libra en nuestro interior, donde convergen 2 fuerzas del todo opuestas, el amor y el miedo. Al observar más detenidamente nuestra condición humana, comprendemos que la felicidad, como la salud, es nuestra verdadera naturaleza, que saboreamos y preservamos cuando pensamos y obramos con sabiduría. De ahí que el objetivo final del autoconocimiento y el desarrollo personal sea lograr la libertad e independencia emocional, es decir, que seamos tan dueños de nuestra mente que ninguna circunstancia externa nos haga reaccionar, desbaratando nuestra paz interior. Y lo cierto es que cada vez más seres humanos estamos comprometiéndonos con nuestro trabajo interior para abandonar el profundo sueño en el que nos encontrábamos y despertar así a la realidad de la vida. Nuestra experiencia solo depende de las interpretaciones que hacemos de lo que no nos sucede. Eso sí, dado que no podemos vivir sin relacionarnos con los demás, hemos de convertir este aprendizaje en nuestro estilo de vida. Y aunque puede que al principio decidamos aislarnos socialmente, tarde o temprano habremos de volver al mundo, de manera que podamos ser coherentes con el aprendizaje interiorizado. Y no es fácil. Hoy por hoy nuestras relaciones son tan complejas que suelen comportar grandes dosis de insatisfacción y sufrimiento. Así, en mayor o menor medida, el conflicto suele ser uno de los rasgos inherentes a la vida de cualquier persona. Conflicto con los padres, con los hermanos, con la pareja, con los amigos, con los vecinos, con el jefe, con los compañeros de trabajo e incluso con personas totalmente desconocidas, con las que en tanto chocamos al cruzarse por nuestro camino. Debido a la hipervelocidad, el estrés y el cansancio generalizado, la gran mayoría de los desencuentros personales no son más que pequeños malentendidos o
rifirrafes intelectuales que a veces desencadenan auténticas batallas campales. Pero todos estos choques, por muy pequeños que sean, dejan secuelas interiores, convirtiéndonos en los perfectos candidatos para entrar de nuevo en combate. Es un círculo vicioso. Pero tal como dice el refrán, dos no se pelean si uno no quiere. Y es que en esta última instancia nadie puede hacernos daño, más allá del maltrato físico en el que el dolor experimenta, sí depende de la conducta agresiva del maltratador. El sufrimiento emocional que sentimos en nuestro interior nos lo provocamos nosotros mismos. Así, nuestro malestar no es una consecuencia de lo que nos pasa, sino de la interpretación egocéntrica que hacemos del hecho en sí. Si alguien nos insulta, por ejemplo, solemos reaccionar negativa e impulsivamente, sintiéndonos agredidos, dolidos o generándonos miedo por no saber cómo controlar la situación. Pero ahora ya sabemos que esto solo sucede cuando nuestra mente se identifica con el insulto, segregando veneno en nuestro interior. Además, este tipo de reacciones inconscientes se desencadenan tan deprisa que creemos equivocadamente que la causa de nuestro malestar procede de afuera, asumiendo el papel de víctima. Aunque la tónica general es culpar a los demás de lo que nos pasa, en realidad tan solo podemos ser víctimas de nosotros mismos, de la programación que condiciona nuestra mente. Así, la ignorancia de no saber cómo funciona nuestra compleja condición humana es nuestro mayor enemigo. Y es que frente a ese mismo insulto, también podemos adoptar otra actitud, en vez de reactiva, proactiva, que garantiza nuestra paz interior. Por muy extraño que parezca, se trata de aceptar el insulto, lo que no quiere decir estar de acuerdo con lo que se ha dicho de nosotros. Aceptar implica reconocer al otro su derecho de hacer y decir lo que considere oportuno, tal y como nosotros también hacemos y decimos lo que queremos. Así, llegado el caso, al lanzar dicho insulto y no haber nadie que lo reciba, la negatividad expulsada se queda en el mismo lugar del que partió, en el interior de su emisor. En orden a alcanzar dicha comprensión, debemos tener en cuenta que, al igual que nosotros, todo el mundo lo hace lo mejor que puede con la información que tiene, y que para evolucionar es necesario cometer errores que nos permitan aprender. Por eso, cuando alguien nos insulta, infringiéndose primeramente daño a sí mismo, la mejor opción es ponerse en su piel, comprenderlo y aceptarlo, más que nada porque está actuando bajo el embrujo de su ego, con lo que no es consciente de lo que está haciendo. Lo cierto es que las personas más egocéntricas y conflictivas son precisamente las que peor están consigo mismas. La próxima vez que alguien nos insulte, por seguir con este ejemplo cotidiano, extrapolable a cualquier situación adversa, seguramente reaccionaremos de forma automática e inconsciente, pero empezaremos a darnos cuenta de cómo actúa nuestro ego.
Y es que más allá de contar con la información de sabiduría verificada, es necesario gozar de la suficiente energía para ponerla en práctica. Así es básico cuidar la alimentación, respirar profundamente más a menudo, practicar ejercicio físico con regularidad, trabajar el pensamiento positivo, iniciarse en el yoga o la meditación y en definitiva buscar más momentos para no hacer nada. Simplemente ser, estar, descansar, reconectar y relajarse. Gracias al excedente de energía que genera llevar un estilo de vida equilibrado, saludable, es mucho más fácil dejar de reaccionar impulsivamente y aprender a aceptar lo que no depende de nosotros. Con el paso del tiempo y al ir entrenando de forma consciente, llega un momento en que la realidad externa ya no suele provocarnos malestar con tanta frecuencia y regularidad. Así, frente a cualquier situación que nos produzca tristeza, angustia o enfado, en vez de buscar culpables fuera de nosotros mismos, podemos asumir mayor protagonismo preguntándonos, ¿qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta nos ayudará a comprender que aquello que no somos capaces de aceptar es la única causa de nuestro sufrimiento. Lo curioso es que muchas personas prefieren tener razón y por tanto entrar en conflicto para conseguir este objetivo, que preservar su armonía y paz interiores. Pero esta actitud es fruto de vivir bajo la tiranía de la ignorancia y de la inconsciencia, que a su vez nos provoca miedo, desconfianza y necesidad de protección. En definitiva, sufrimos de forma innecesaria por querer que la realidad se adapte a nuestros deseos, expectativas y aspiraciones egocéntricas. Así, la causa del conflicto entre dos personas se encuentra en que cada una de ellas es víctima de su percepción subjetiva de la realidad, la cual en el momento de choque dan por objetiva. Por ello, es importante intentar comprender y aceptar al otro, en vez de querer que nos comprendan y acepten a nosotros primero. Este es uno de los objetivos del desarrollo personal, encaminado a potenciar nuestra inteligencia emocional, de manera que podamos construir relaciones mucho más conscientes y empáticas y no tan egocéntricas. Al ir más allá del ego se produce una expansión de nuestra conciencia, lo que nos permite interactuar con la realidad externa de otra manera, mucho más sabia, objetiva y serena. Al darnos cuenta de que solo nosotros podemos hacernos daño a través de las interpretaciones mentales que hacemos de lo que nos sucede, empezamos a tomar una nueva actitud frente a la vida. Poco a poco dejamos de reaccionar impulsiva y automáticamente. De esta manera adoptamos la actitud que más nos favorezca en cada momento, es decir, la que consiga preservar nuestra felicidad y paz interiores. Entonces, tener razón se convierte en un propósito tan absurdo e infantil como carente de sentido. Toda esta filosofía psicológica es la base sobre la que se sustenta el desarrollo espiritual, que tiene el objetivo de ayudar a que cada ser humano se haga responsable de su propio estado interior, siendo dueño de sí mismo y no víctima de sus circunstancias externas, como bellamente lo expresó el poeta Amado Nervo. El signo más evidente de que se ha comprendido la verdad
es la paz interior. El signo más evidente de que se ha comprendido la verdad es la paz interior. Gracias, querida audiencia, por compartir estos 30 días, estos 30 episodios con nuestro podcast Maide León Consultora en su primera temporada, que responde o que busca la respuesta mejor a la pregunta ¿cómo ser exitoso? Recuerda que si necesitas escuchar aliento, escuchar una respuesta, puedes hacerlo a través de 3 canales. Mi canal de YouTube, Maide León Consultora, mi fanpage en Facebook, Maide León Consultora, y mi cuenta de Spotify, Maide León Consultora. Hasta una próxima temporada. Éxitos y espero que encuentren su paz interior.